Entonces, lo importante en la clase pasada no eran, o sea, era claro, saber las instrucciones, todo eso de Python, porque algunos de los compañeros que yo me meto siempre a mirar ahí, a copuchar un poco lo que hacen con Philip, algunos preguntaban algunas cosas, otros hacen otras situaciones, pero lo importante de Python es quiero que les quede claro que es la herramienta que posibilita escribir la solución. Eso quiero que quede claro. Python no es la solución. En Python no van a encontrar la solución al problema. La solución al problema la tienen ustedes. Usted tiene que resolver ese problema. Y después tiene que ver cómo llevo la solución que yo he planteado en papelito, en cuaderno, como quieran, la llevo al computador. Y para eso, la decisión que tomamos nosotros ahora es que sea en Python, que podría ser en cualquier lenguaje que se me pueda haber ocurrido. Pero lo importante, no quiero que confundan saber programar con saber un lenguaje de programación. Son dos cosas distintas. Saber programar es escribir un poema. Saber un lenguaje de programación es saber las reglas sintácticas del lenguaje, ¿no? Pero no significa que puedo escribir poemas si yo aprendo a hablar inglés. Son cosas distintas. Eso es lo que yo quiero que les quede claro, para que no nos vayamos por las ramas y empecemos a ver no, con dónde aprendo a programar en Python. No, uno no aprende a programar en Python, uno aprende a programar, a resolver problemas y después los escribe en el lenguaje que sea. Por eso cuando vean esos libros por ahí, aprende a programar en Python, no existe. Eso no tiene sentido, no puedo. Yo aprendo a programar y cuando programo para cualquier lenguaje porque resuelvo el problema en términos generales. Después veré yo si lo voy a ejemplificar en algún lenguaje determinado o alguna cosa particular. Así que eso en primer lugar. Por lo tanto, la clase pasada tenía que ver con eso. Tenía que ver con las instrucciones, con la herramienta, con el martillo, con el cincel. Y ahora la idea es cómo yo resuelvo un problema y después qué herramientas selecciono para poder darle el acabado final a ese producto o a ese proyecto que yo he intentado resolver. Por lo tanto, vamos a comenzar acá con el ejercicio 5, que es el que estaba pendiente. Escribe un programa que muestre la tabla de multiplicar del 1 al 10 del número ingresado por el usuario. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, voy a ir avanzando en dificultad y explicando cómo yo debo enfrentar un problema. Esa es la idea, cómo yo enfrento el problema. No es como me siento en el computador y empiezo inmediatamente a poner instrucciones Python para resolverlo. Eso no ocurre. Eso pasa en las películas de ciencia ficción nomás. Pero no pasa en la vida real. Voy a echar a andar mi tableta, mi iPad, no, iPad. Ya, ya. Ese es el problema que tenemos que escribir. Escriba un programa que muestre la tabla de multiplicar del 1 al 10 del número ingresado por el usuario, de un número ingresado por el usuario. No voy a meterme todavía al Python, no estoy metiéndome en nada, solamente estoy en presencia de un cuaderno y tengo aquí el problema que resolver. Por lo tanto, primero pienso, luego existo. Primero pienso, escribo un programa que muestre la tabla de multiplicar. Bueno, ¿qué es una tabla de multiplicar? Son los valores, ¿cierto? Del 1 al 10 de un número ingresado por el usuario. Ah, lo primero que uno destaca de acá es que hay un número ingresado por el usuario. Yo aquí estoy anotando esto. ¿Por qué lo anoto? Y una cosa que la juventud no ha entendido en la actualidad. Existen hartas investigaciones y harta evidencia de que cuando uno escribe piensa, pero con la mano, no en el computador.
computador en el teclado, así como lo estoy haciendo yo con esta cosa acá, con la mano, porque eso va despertando la creatividad y va despertando mi cerebro y va, en la medida en que yo voy moviendo la mano para ir escribiendo, va pensando. Entonces, primero que nada, hay un número ingresado para el usuario, yo lo anoto. Ahora, ¿qué significa ese número? Esa es la pregunta que tienen que hacerse ustedes. ¿Qué significa ese número? Ojo con esto, es para este ejercicio, ¿ah? Vuelvo a repetir, en este ejercicio particular, lo que es importante acá, más que el ejercicio en sí, es la metodología que yo estoy tratando de meterles a ustedes, de saber cómo vamos a resolver problemas. ¿Qué significa ese número? Ah, ¿qué significa ese número? Es la tabla, es la tabla que yo debo calcular. Es la tabla de multiplicar de este número específico que debo mostrar en pantalla. ¿Qué debo mostrar en pantalla entonces? La tabla. Estamos de acuerdo. Es la tabla. Ahora, los valores, como dice ahí, del 1 al 10, es decir, yo debo multiplicar números que van desde el 1 al 10 por este valor que quiero calcular. Entonces, hay que empezar a suponer. Cuando a mí me dicen hay un número ingresado por usuario, de partida, inmediatamente me voy a la herramienta Python. Aquí hay un input. Está claro. Es la tabla de multiplicar. ¿Cómo se multiplica en Python? Con el asterisco de este número específico que se debe mostrar en pantalla. ¿Pero qué se muestra en pantalla? El valor de la tabla. Debo ir conversando conmigo la situación. Por lo tanto, en términos prácticos, supongamos, y aquí empiezan ustedes a analizar con un caso particular. Supongamos que digitó o que ingresó el, no sé, pues el 4 ya. Quiero calcular la tabla del 4. Y en pantalla, ¿qué debería aparecer entonces? Teóricamente, en pantalla debería aparecer, fíjense lo que estoy escribiendo, ¿no? Estoy haciendo todo el análisis, porque esto es lo mismo que tienen que programar ustedes después. En pantalla, ¿qué debería aparecer? Debería ser la tabla, debería aparecer un 4, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 8 por 4, ¿cuánto? 8 por 4, 32, 8 por 9, digo 4 por 9, 36, y 4 por 10, 40. Esto es lo que debería aparecer en pantalla. En pantalla debería aparecer básicamente eso. ¿Cómo lo hago? De ahí empiezo a desarmar. Ojo que esto es para un caso específico hipotético que sería el 4, que alguien podría haberme quitado el 5, el 6, cualquier cosa. Pero yo a partir de un caso particular trato de construir la generalidad, el caso general. Esa es la idea. Este 4 en realidad es 4 por 1. Este es 4 por 2. Este es 4 por 3. Este es 4 por 5. Fíjense, y me doy la lata de hacerlo, porque en la medida en que yo estoy haciendo esto, estoy pensando. 4 por 4, 4 por 4, esto. 4 por 5, 4 por 6, 4 por 7, 4 por 8, 4 por 9, 4 por 10. Ese es el desglose de lo que debería aparecer en pantalla. Y aquí empezamos a darnos cuenta, oye, pero hay una cosa que se mantiene constante. ¿Qué es lo que mantengo constante? El 4, que es lo que digitó el usuario. Estoy desarmando un problema tan simple como este. Ah,
Y este que está acá, fíjense, esos van cambiando, pero aumentando de uno en uno. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero 10 veces hago lo mismo. ¿Qué hago 10 veces? Multiplico el 4 por el valor que estoy analizando, porque estoy tratando de determinar en qué número voy de la tabla. Cuando encuentro situaciones como esa, ya hemos descubierto que tenemos un input, hemos descubierto que tenemos que mostrar en pantalla. El mostrar en pantalla es print, por si acaso, la otra instrucción. Pero cuando tengo esto, que dije yo, debo ir repitiendo 4 por algo, pero eso se va a repetir 10 veces, lo que está acá, entonces tengo una iteración. Y la iteración para nosotros en Python es un while. Y recuerden que el while necesita un valor inicial, una condición y un incremento. El while necesita un valor inicial, una condición y un incremento de alguna variable que haga que en algún momento esa condición deje de cumplirse. Tengo todos los elementos básicos acá. Tengo el input, tengo el print y tengo un while. Y ya más o menos lo he desentrañado un poco, ya más o menos he pensado y tengo claro que eso que yo he tirado ahí es lo que debo programar. ¿Cómo lo programo? Esa es la pregunta. Y aquí es donde recién ahora, una vez que ya he madurado un poco el problema, que este problema simple parece que no podemos darle más vuelta porque es bastante simple, pero cuando el problema es mucho más complejo, vamos a tener más líneas o más hojas rellenas sobre la forma de resolver el problema. Pero esto es lo que me están pidiendo a mí. Ojo, me están pidiendo esto, eso es lo que me están pidiendo, pero eso se genera a partir de esto. Y esto es un while, en el cual hay un número que es constante, que es el que digité, y que debo ir imprimiendo en pantalla una cierta estructura. Tengo claro en mi cabeza lo que debo hacer. Entonces, acto seguido, lo que debería ocurrir es que yo ahora voy a escribir mi programa. Y ahora me siento, incluso ni siquiera en el computador, trato de llevar un borrador o un bosquejo hecho a mano. Lo primero es pedirle un número al usuario. Entonces yo le voy a pedir un número, input, ingrese número, porque el input me permite ingresar, pero ojo, ya llevamos dos clases diciendo lo mismo. El input lo que lee en términos generales es un string, no un número, y yo quiero un número. Cuando hablo de un string, estoy indicando es el dibujo del número y no su significado. Ojo con eso. Por lo tanto, necesito traducir o transformar ese string en un número. Y como es una tabla de multiplicar, eso es un número entero. Por lo tanto, le aplico la función int a lo que acabo de capturar por teclado y ese resultado es almacenado en la variable número. Ahora sí tengo un número. Por lo tanto, ahora ya tengo claro eso. Ahora, ¿qué debo hacer? Imprimir, pero todavía me falta porque tengo que imprimir algo que yo he generado. Entonces me voy al while, porque esto es lo que se tiene que repetir varias veces. Tiene que haber un valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial para este problema particular? Es el 1. ¿Y hasta dónde debe llegar? Hasta el 10. Eso es lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, me voy a crear en este ciclo while, lo que voy a crear primero es la variable que me va a permitir ir avanzando o iterando. Debo poner iter. La variable iter va a partir en 1, que es este que está acá, y debería llegar a 10. Pero el 10 yo lo controlo en la condición del while. Mientras la iteración sea menor que 11 o menor o igual que 10, da lo mismo como quieran preguntarla. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Ya tengo ahí claro lo que debo hacer. Ahora debería imprimir. Ahora debería decir yo print el número que yo acabo de leer, que esa es la tabla que quiero mostrar, multiplicado por la iteración. Si número valía 4 para el ejemplo y ítem valía 1, 4 por 1, 4. Eso va a mostrar en pantalla. Y ahora debo incrementar la iteración, porque ahora ya debo ir a multiplicar por 2. ¿Y cómo salto del 1 al 2? Sumándole 1. 1 más, o sea, ítem más 1. Y ahí se acaba el ciclo, y ese es todo el programa. Eso me va a mostrar a mí en pantalla, esto que está aquí, va a mostrar en pantalla eso que tengo acá. Tan simple como eso era el problema. Pero vuelvo a repetir, aquí el problema no es Python, porque si yo no me acuerdo cómo era el while, siempre tendré la alternativa de ir a algún libro, de ir a algún manual, de ir a algún torpedo. Pero yo me puedo saber de memoria todas las instrucciones de Python, todas las que se le ocurran. Pero no sé resolver el problema, no me sirve de nada. Al revés sí sirve. Yo sé resolver problemas, aunque no sepa una instrucción de Python, voy a poder escribirlo, porque para eso están los libros. Eso es aprender a programar, vuelvo a repetir. Ahora, ¿cómo se hace eso acá? Recuerden que cuando abrimos un Visual Studio Code, lo primero que tenemos que hacer es Open Folder, posicionarme en el folder, en la carpeta o en el folder en donde voy dejando todos mis programas. Yo aquí lo voy dejando en Compu 1. Hay varios programas ya por si acaso. Hay hartos ejercicios. Y cuando hablaba yo de la tarea, ¿qué significa, o sea, de la prueba? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomen todos estos programas y traten de entenderlos de nuevo. Traten de entender qué es lo que hacía ese. ¿Qué pasa si yo ingreso el 20? ¿Qué número me va a mostrar? Me muestra esto de acá. Son 4 alternativas siempre que vienen. Ya, eso es, como quiero escribir un programa nuevo, voy a decirle New File, le voy a dar un nombre, Save As. Este se va a llamar ejercicio 5 y siempre tiene que ser punto .pi. Ahí estamos recién entrando a programar. Ahora voy a poner las instrucciones y aquí en el papel me puedo haber equivocado, me da lo mismo, pero aquí me va a ayudar. Número es igual al entero del input del ingrese un número. Ahí ya tengo la primera parte capturado el número. Eso lo hemos visto ya en varias clases, en varios ejemplos, así que si no lo han estudiado ya estamos mal. Después de eso, la iteración. Partimos en 1. Vamos a preguntar si iter es menor que 11. A mí siempre me gusta preguntarme menor que 11, no menor igual que 10, pero es cosa de gusto. Apretamos el Enter, se abre un bloque porque puse 2 puntos. Recuerden que después de 2 puntos siempre se abre un bloque en Python. Un bloque son las instrucciones que están siendo consideradas como parte del while. Voy a escribir print número por la iteración. Y después voy a ir a iterar en 1. Y ahí estaría listo. Si yo ejecuto esto, ingreso un número. El 4, ejemplo. Ahí está la tabla del 4. 4, 8, 12, 20, 24, 28, 28, 29, 40. Punto. ¿Se dan cuenta cómo pasé de mi cabeza al computador? Eso es lo que debemos hacer siempre. Eso es resolver, eso es programar, por eso no es simple. Y tampoco es algo propio de los informáticos nomás, no. Programar es propio de cada uno de nosotros. Nosotros todos tenemos que saber resolver problemas.
La diferencia está en que si yo el problema lo resuelvo yo y lo muestro al computador, o me quedo con el papel nomás. Si me quedo en el papel es lo que hace todo el mundo. Pero si ahora la solución que yo he dado quiero que la ejecute un computador, entonces entramos al mundo de la informática. Eso es más o menos ese ejercicio. Se veía a lo mejor complejo para algunos y era mucho más simple. Mucho, mucho, mucho más simple. De hecho, después les voy a mostrar unos ejercicios que son, se ven pero como chinos y son prácticamente un par de líneas nomás. Ya. Pero, si ustedes se dan cuenta, esta salida que tengo aquí en la pantalla es muy fea, porque me manda un montón de números y yo tendría que adivinar que efectivamente eso es una tabla de multiplicar. Entonces, posterior a haber resuelto el problema y que yo sé lo que estoy mostrando, ahora tengo que hacer que el resto de la gente también entienda lo que significa el número. Y a eso le llamamos nosotros ya a la zona de maquillaje o de una lavada de cara del programa para que quede más bonito, de un Quantum Fraction Emergency o un enchulamiento, como le quieren llamar, al programa. Pero ya está funcionando. Es agregarle solamente claridad en la salida. Y esa claridad se la podemos hacer de la siguiente forma, miren. Algo tan simple como decir número, coma, eh, comillas, asterisco, cierre comillas, coma, iter, coma, comillas, igual, cierre comillas, coma. Lo único que le agregué fue esto, que no tiene que ver con la operación, sino que es mostrar algo distinto en pantalla. ¿Y qué va a mostrar distinto en pantalla? Lo siguiente. Ingresa el número, lo muestra de esa manera. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Pero se dan cuenta que lo importante era el valor de la tabla y el resto ahora es como yo muestro de una manera más bonita el resultado, ¿no? De hecho, se puede hacer mucho más bonito todavía después. Pero esa es la idea. Eso es programar. Programar no es solamente esta etapa en donde me senté a codificar. Programar es mucho más que eso. Programar es hacer toda esta pega, hacer todo este análisis, hasta llegar al programa o al bosquejo del programa, porque uno también nunca escribe aquí en el papel el programa completo, sino que escribe el bosquejo de tal forma que después yo me siente en el computador y no me sienta a perder el tiempo, sino que me siente a tratar de escribir lo que yo ya sé, lo que debería ocurrir. Tenemos 28 estudiantes, no sé cuántos son. Ya, estamos entonces. Ese ejercicio, y le pueden seguir dando vueltas ustedes. Pueden probarle, le pueden meter más cosas. O pues, funciona con otro número, con el que quieran, porque quiero saber la tabla del 27. Bueno. Apretamos el enter. Ahí está la tabla del 27. ¿Quieren saber una tabla más complicada? No sé. Quiero saber la tabla del 4521. Total, el computador lo va a hacer. Ahí está la tabla del 4521. ¿Captan? Ya tenemos resuelto ese problema. Ahora lo importante es entender esta lógica, porque esta herramienta me va a posibilitar a mí a entender un montón más de ejercicios a desarrollarlos. ¿Por qué? Porque aquí estoy iterando y estoy repitiendo más de una vez una misma instrucción. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, aprendan. Estamos entonces. Ese es el primer ejercicio. El Profe, ejercicio este está aquí. ¿Sí? ¿cómo hace el menor en el 3? El signo menor Sí, está en el teclado, en alguna parte del teclado. En el mío está al lado del shift. ah, ya lo caché. Vale, profe. ¿Sí? Ya. Este aparece en verde y por lo tanto yo tengo que mandárselo a su GitHub. Aquí está. Recuerden que en el GitHub van quedando almacenados todos los programas. Ahora yo voy a decirle
envíe este ejercicio 5, que es el que acabo de hacer yo, así que está acá, lo voy a dar, lo pasé a mi repositorio local y ahora de mi local lo paso al repositorio global o al repositorio online o en la nube que tienen disponible ustedes. Y ahí aparecen todos los programas que nosotros hemos ido dejando. ¿Cuál es el GitHub? Aparece ahí la dirección en el LMS por si acaso. Es el GitHub de Compu 1. Se van a dar acá. Y acá van apareciendo todos los programas. De hecho, ahí está ya. Usted lo podría tomar y copiar y abrir uno nuevo en el Python, va en el Visual Studio Code, o si quisiera, podría bajar todos los completamente con el download zip y bajo un zip comprimido. Si yo bajo este de acá, por ejemplo, ahí bajo un zip que está comprimido. Voy a cerrar este. Ese zip comprimido es este que está aquí. Si yo le hago doble clic, lo descomprime y ahí están todos los programas ya en mi computador. Todo lo que yo tengo en la nube. Así que ojo con eso. Es la manera más rápida de tener todos los programas que yo he escrito. No tengo que estar haciendo nada raro. Solamente apretando un botón acá, ¿no? Ya, eso era el ejercicio 5. Les voy a dejar unos 5 minutos para que vean si ustedes pueden, a partir de lo que acabamos de ver, hacer el análisis previo. No se metan a programar todavía. Análisis, entiendan para que les quede claro quién va a iterar, qué va cambiando, qué es constante, qué significa, cuál es el cálculo que debo hacer. Todo ese tipo de cosas para escribir el siguiente programa. Escribe un programa que genere todas las potencias de 2, desde la ceroésima, es decir, desde 2 elevado a 0, hasta la ingresada por un usuario. Igual que en el caso anterior, si yo ingreso el 8, entonces debería escribir la potencia 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, y así sucesivamente. Es decir, 0, que es 2 elevado, perdón, 1, que es 2 elevado a 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Eso es lo que debería aparecer en pantalla. ¿Cómo lo hago? Analícenlo, piénsenlo. Dense unos minutos a pensar, si no hay nada malo con pensar. Recuerde como dijo el filósofo, yo pienso todos los días para no morirme el día menos pensado. Ya, le voy a dejar unos minutitos para que ustedes traten de repetir lo mismo que hice yo, aquí en el cuadernito. Llénense una hojita ahí, desparramen, hagan más o menos los cálculos, vayan anotando qué es lo que está pasando y después intenten hacer el borrador del programa y ahí recién comenzamos a meternos a Python. Ya, me quedo callado por unos 5 minutos y intenten ustedes trabajar. Tengo 2, 4, 6, 8, 9. Tengo 27 personas. Espero que no se arranque ninguno.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Lo pensaron? No le pido que me hagan el programa todavía, sino que hicieron el análisis, la descripción, eso es lo que importa. Eso, Sería que vamos a sí, ocupar un input que el iter partiría del 0 sí, y que sí, el while sería el número ingresado por el usuario. exactamente la condición final, sí. ¿Sí? Y ¿Y cómo, y cómo calculamos la potencia? sería eh, que llegue hasta ahí no van a análisis y no alcancé a hacer los dos. Ya, pero vamos bien. Debo calcular, ¿cierto?, las potencias de 2 desde el 0 hasta el indicado por el usuario, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos hacer. Debo calcular la potencia de 2, ya. Por lo tanto, igual que en el caso anterior, como bien dijo su compañero, aquí hay un input que está metido. Hasta ahí voy a llegar yo con los valores. Ah, se me fue uno ya. Se me han ido dos, llegó otro. Hasta ahí vamos a ir metido con los valores. Y en pantalla, ¿qué debería aparecerme? Las potencias de 2. ¿Saben cuáles son las potencias de 2, cierto? 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. A 3, 8. A 5, 16. A 7, 32. No, a 0, 1, 2, 3, 4, 5. A 5, 32. A 6, 64. A 7, 128. A 8, 256. ya, vamos a suponer que llegamos que el usuario me dijo hasta 8, por decir algo, ¿no? Por lo tanto, necesito calcular las potencias desde 0 hasta 8. Y esos son los valores que deben aparecer en la pantalla. Fíjense que son números mágicos en informática, se los cuento, ¿no? En informática todo es una potencia de 2. ¿Cuánta memoria tenéis? 4 gigas, no, tengo 8 gigas, no, tengo 16, no, yo tengo 32. Siempre son los números El mágicos. 1024. Después vendría 512 y después vendría 1024. Si aquí hubiésemos dicho hasta 10, entonces este sería 512 y después el último sería 1024. 2 elevado a 10. Se lo sabe de memoria uno las potencias. Ya, pero el tema de fondo acá es, ya, eso es lo que quiero mostrar en pantalla, pero eso cómo lo descompongo. Lo mismo que hicimos delante, o sea, está claro que a mí me dijeron una cosa y ahora hay que ver cómo se puede calcular eso. Este es 2 elevado a 0. Este es 2 elevado a 1. 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. 2 elevado a 5. 32, no 52 por si acaso. 2 elevado a 6. 2 elevado a 7. 2 elevado a 8. 2 elevado a 9. 2 elevado a 10. Ya, esos cálculos hay que hacer. Pero además, ¿qué se mantiene constante en esto? En esta columna. El 2, que es la base, ¿cierto? Eso es constante. Si me doy cuenta, es el 2. ¿Qué es lo que va iterando? La potencia. La potencia o el exponente. Esto va iterando. ¿Pero iterando entre qué? ¿Entre 0 y 10. 10? O más bien dicho, si estamos hablando en términos genéricos, desde 0 hasta el número ingresado por el usuario, ¿cierto? Que en este caso, en el ejemplo, era 10, ¿no? Ahí, profe, se pondría con un igual. ¿A dónde aquí? No. ¿Sí? Aquí vale como tú lo entiendas. En el programa es donde tengo que ser riguroso con el menor igual o con el menor. Acá estamos entendiéndonos, ¿cachai? Vale, vale. Eso
Eso es lo que yo debo bajar. Si le pongo igual o menor, da lo mismo si se te quedó uno afuera o te pasaste en uno. Eso lo arreglamos después en el programa. Después me doy cuenta cuándo son los límites. Yo tengo claro que yo tengo que mostrar en pantalla de 0 a 10. Después cuando haga el programa me doy cuenta si era igual o menor solamente. Ahí entra un poco a tallar esta cosa. Ya, pero fíjense, ¿cómo voy a ir en el caso anterior era fácil, pues esto 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, pero aquí es 2 elevado a 0 y después 2 elevado a 1 y en el fondo debo ir, entre comillas, como multiplicando por 2 varias veces seguidas. ¿Captan o no? ¿Se acuerdan un poco de lo que significa en potencia, por ejemplo, 2 elevado a 3? ¿Qué cosa es? 2 por 2 por 2, ¿o no? 3 veces 2. 3 veces 2, por lo tanto 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Fíjense. Como que me debo ir afirmando en el valor anterior, ¿captan? Ese es el problema que tiene esto. Tengo que ir suponiendo yo que va a haber un valor. Ya, una vez que más o menos tenemos, entre comillas, meditado un poco esto, yo sé que esto es difícil al principio, porque por eso hay que hacer el ejemplo, el ejercicio. Ya, vamos a suponer, entonces, exponente va a ser igual al entero de... No le vamos a poner exponente, le vamos a poner... Vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a poner final, para que quede claro, que hasta ahí hay que llegar. Final es igual al int del input del número. Ya. Eso es igual que en delante. El final es el número, en el ejemplo, esto sería el 10, ¿ah? En el ejemplo grandote que hicimos. Posteriormente, yo debo ir generando los exponentes. Y el exponente debe partir en 0, ¿cierto? Porque eso fue lo que dijimos acá. 0, y debería llegar al 10. Entonces, aquí por lo tanto tendría que ir un while. Pero aquí me voy a saltar una línea. Mientras exponente sea menor o igual que final, aquí se abre un bloque. Y aquí yo debería mostrar ya en pantalla el valor. ¿Captan? Aquí debería mostrarlo en pantalla. Pero, ¿qué valor muestro? Debería mostrar el 1. Después el 2, después el 4 y así. Pero ¿cómo lo voy generando? Y aquí el truco. Aquí es donde el truco. Por eso es bueno analizar esto. Suponga que la potencia vale 1. Porque para el exponente 0, 2 elevado a 0 me tiene que dar 1. ¿Captan? Es un truco nomás. Lo podría haber hecho de otra forma. Vuelvo a repetir, aquí vamos a ver dos maneras de hacerlo. Yo tengo ese truco. Por lo tanto, una vez que tengo claro eso, al interior del while, lo único que tengo que decir es print potencia. ¿Se dan cuenta? Print potencia. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero ahora debería ir a calcular la segunda potencia. Debería calcular ahora la siguiente potencia, que sería 2. Recuerden que esta cosa dijimos, o sea, en rigor, si yo quisiera ser más puritano, 2 elevado a 3 es 1 por 2 por 2 y por 2, porque este es 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, parto ese valor que tengo acá, este, correspondería a este. Entonces, la siguiente potencia es multiplicar por
2, pero ¿qué multiplico por 2? El valor que ya tenía, el valor anterior, que es lo que yo he puesto aquí como potencia. Entonces basta ahora con decir potencia va a ser igual a lo que tenía potencia, que inicialmente era 1, pero ahora multiplíquelo por 2. Ahora va a tener un 2. Y ahora el exponente, cámbialo. O lo podrías cambiar antes en todo caso. Y lo cambia al siguiente exponente. Si era 0, ahora debería estar en 1. Le sumamos 1. Y sería todo. Y ese es todo mi programa. Ese me permite a mí mostrar todas las potencias de 2, desde 0 hasta la que me soliciten. Lo vamos a mostrar en pantalla. Vamos a hacer este ejercicio, New File. Este se va a llamar Save As ejercicio 6.py. Se lo voy mostrando, se lo voy escribiendo aquí por si acaso para que le den una vueltecita por lo menos durante la semana. Ya ahí tengo el input. Y ahora sigo tal cual, ¿no? Exponente 0. El valor de la potencia para 2 elevado a 0 es igual a 1. Eso es lo que estoy escribiendo. Ahora, mientras el exponente sea menor o igual, que el final, que es la última potencia que yo quiero calcular, si es menor, entonces lo debo hacer. Voy a mostrar la potencia que ya llevaba, que era la 2 elevado a 0. Potencia. Muestro ese valor. Ahora calculo la siguiente potencia, que sería potencia igual a lo que tenía la potencia, que era 1, multiplicado por 2. Y eso va a corresponder a la potencia siguiente, que es decir, el exponente es igual al exponente más 1, es decir, a la que viene. Y eso me va a mostrar a mí en pantalla lo que usted esperaba. Ejecutamos esto. Si habíamos dicho para 10, partimos en 1, 2, 4, 6 y llegamos al 1024. Ese ejercicio, mírenlo, analícenlo, pruébenlo, repásenlo, léanlo, hagan todo lo que puedan hacer con él. Vuelven a ejecutarlo hartas veces, pero cambiándole cosas. ¿Qué pasa si le pongo, como decía su compañero, no le pongo menor o igual, sino que le pongo menor? ¿Qué va a ocurrir? Veamos. 10. Me faltó 1. Entonces era menor o igual. Esos son los datos que uno va arreglando después en la ejecución. Me equivoqué. Potencia la partí en 0. Y ejecuto y siempre va a ser 0. Porque estoy multiplicando por 0. 2 por 0, 0 es 0. Después 3 por 2 por 0, 0 no es 0. No acumulo nada. Porque estoy multiplicando. Y la multiplicación, el neutro de la multiplicación es el 1. El neutro de la suma es el 0. Ojo con esas cosas. Cuando subamos, miren. Subamos, neutro 0, 1, multiplicamos. Esa es. Pero lo mismo que en delante. Lo mismo que nos pasaba recién. Oye, pero ¿quién sabe qué son esos números? Bueno, entonces ahora entramos a la siguiente etapa, que es la del Fashion Emergency, es decir, cambiarle un poco la cara a esto. Y esto yo podría decir, por ejemplo, 2 elevado a 2 elevado a el exponente es igual a coma. Y miren cómo va a cambiar el ejercicio, cambiando solamente eso. 10. 2 elevado a 0 es igual a 1. 2 elevado a 1 es igual a 2. Y así continuamos, ¿ven?
Si ahora no le gustó cómo quedó la salida, cambiamos la salida nomás, po. Cambiamos la salida. ¿Y cómo la cambiamos? Bueno, generalmente en muchos lenguajes de programación la potencia se lee con 2 asteriscos. Eso es potencia. Y aquí vamos a poner el signo igual, ¿no? Y ahora ejecutamos esto y ya tenemos esa versión. En otros lenguajes, la potencia es el acento circunflejo, ¿cierto? Ese, el gorrito. Lo podemos poner igual. Lo ejecutamos y tenemos eso. Por lo tanto, el ejercicio ya, una vez que yo lo he resuelto, lo que me interesa a mí es cómo lo puedo dejar más bonito, pero no parto preocupándome de la belleza de la pantalla, sino que parto preocupándome de resolver el problema. Y después, adicionalmente, le ponemos cosas para que esa pantalla se vea mucho más bonita. No sé si más o menos les quedó claro. Ahora vuelvo a repetir. Mírenle, péguenle una buena revisadita a todas estas cosas, porque no es fácil. Vuelvo a repetir, yo sé que no es fácil entender esto. Es mucha experiencia. Es mucha experiencia la que necesitamos y la experiencia se logra haciendo ejercicios. Ya, pero esta es una versión. ¿Habrá otra versión más simple? ¿Habrá otra versión más simple? Sí se puede entender otra versión, que existe una más simple. Y esa tiene que ver con lo que nosotros vamos a denominar el concepto de biblioteca, también llamado librería, mal llamado, aunque en internet aparece librería, pero generalmente es biblioteca. Ese es el concepto biblioteca. ¿Y qué es una biblioteca en Python? Biblioteca en Python es un conjunto de funciones ya programadas. Por lo tanto, solo debo usarlas. No tengo que programarlas, solo las debo usar, como quien usa una función matemática. Para ello, debo saber cuál es el nombre de la biblioteca, la función específica la función específica a utilizar y los parámetros o argumentos que necesita dicha función. Eso es una biblioteca. Son funciones que ya están. Así como en las calculadoras, ¿cierto? Está el coseno, el seno, el logaritmo, todas esas que son funciones, usted le pasa un valor nomás y él le devuelve el valor. Lo mismo, es el mismo concepto nuestro que tenemos acá en bibliotecas. En Python, escribirlo acá. En Python existen 2 tipos de bibliotecas genéricas. Y fíjense cómo se llaman. Las estándar y las no estándar. ¿Cuáles son las estándar? Las que están incluidas, en la instalación
inicial de Python. ¿Y cuáles son las no estándar? Son bibliotecas de terceros, es decir, de gente que no pertenece al mundo de Python, pero que generó esas bibliotecas. Estas deben ser instaladas antes de su primera invocación. ¿Cómo se instalan las bibliotecas que no aparezcan? Usando el comando pip. Pip, eso es. ¿Y cómo se usan? Pip install y el nombre de la biblioteca. Eso se hace una pura vez nomás, cuando ustedes no tienen la biblioteca instalada. Ahora, todas las otras bibliotecas que son estándar, que son las que vamos a usar nosotros, con suerte vamos a usar una sola biblioteca que no es estándar, que la van a instalar después, pero eso más adelante. Ahora vamos a trabajar solamente con bibliotecas estándar, teóricamente. Una biblioteca estándar. ¿Sí? ¿Qué dice después de pip? Install. ¿Install? Ah, ya. Sí. La biblioteca estándar. Y entre esas bibliotecas estándar hay una que se llama biblioteca MAT. La biblioteca MATH. MATH. Ubican para dónde va la cosa, ¿no es cierto? Es una biblioteca matemática estándar que está lista. ¿Qué contiene dentro? Funciones trigonométricas, logarítmicas, potencias, raíz cuadrada y etc. Un montón más de bibliotecas. Perdón, de funciones. Si ustedes quieren saber qué funciones específicas trae la biblioteca MAT, que a ustedes les pueden en algún momento el profesor de cálculo de álgebra le dice que quiero calcular algunos valores del coseno, del seno, se pueden hacer acá sin ningún problema y es rápido, fácil y no tiene ninguna complejidad. Usted ponga acá nomás biblioteca MATH en Python y se va a ir a la biblioteca acá en español. La biblioteca MAT, también se le llama módulo a veces. Y aquí están las funciones, así se llaman. La función sail o techo, la función com, esta entrega la combinatoria, el n factorial partido por k factorial por n menos k factorial. Él le entrega todos estos cálculos a eso al tiro. Usted le pasa el n y el k, igual que la calculadora, y él le devuelve el número. Y hay varias más, como calcular el factorial, la función piso, la mod, la suma, no sé, la que se le antoja a ustedes, están casi todas las funciones acá. Para truncar. Eso es interesante, ¿eh? Funciones logarítmicas y exponenciales. Esas son las que más usamos nosotros. Esas son las que usamos nosotros. La exponencial, esta no es la potencia, ¿eh? Esto es e elevado a un número. Ojo, el exp no es una potencia, no. Es e elevado. Aquí este mismo, pero menos 1, ahí ustedes vean qué es lo que hacen, la función log. Pero ojo, el log no es el logaritmo en base 10. El log es el logaritmo natural, es decir, en base e. El logaritmo natural más n, el logaritmo en base 2. ¿Por qué se usa harto el logaritmo en base 2? Porque en informática usamos todo en potencia de 2 y base de 2 los logaritmos, por si acaso. También está el logaritmo en base 10, que es el conocido por todos nosotros.
Y también está el POU, mire, POU XI. Retorna X elevado a la potencia I, lo que le estoy pidiendo yo ahora. Y hay otras explicaciones más. Está la SQRT, la raíz cuadrada. Están las funciones trigonométricas. Están todas estas funciones. Y así, funciones hiperbólicas, de conversiones de grado a radianes y de radianes a grados. Esa es la idea. Por ejemplo, 180 grados, ¿cuánto corresponde? ¿A cuántos radianes? Ustedes que están en álgebra y cálculo ahora. ¿O un radian a cuántos grados equivale? Buena, ¿ven? Se quedan todos callados, parece que no están tomando mucha atención en matemáticas. O no me están tomando atención a mí porque me están ni escuchando a lo mejor. Digo yo. A lo mejor estoy hablando solo. Ya. Hay más funciones especiales, ahí ustedes pueden ver todas las que quieran. Ahora, ¿cómo se usan las funciones que están dentro de la biblioteca matemática? Tal como explican acá en un ejemplo que si ustedes se dieron cuenta, pasaba. No, más fácil hacerlo de la otra manera. Ya. ¿Cómo se usa eso ahora? ¿Cómo se usa la biblioteca? Para usar una biblioteca, para utilizar una biblioteca, esta debe ser importada. Ese es el concepto. Importada al programa que la utilizará. No es llegar a usarla, hay que importarla. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra con la instrucción import. Es decir, usted escribe import y el nombre de la biblioteca que usted quisiera importar a su programa, es decir, que queden activas todas las funciones que están dentro de esa biblioteca. En el caso nuestro, vamos a tener que escribir import mat. Import mat. Y con eso ya tenemos importada y podemos hacer uso de cada una de las funciones. Vamos a hacer el ejemplo. Este mismo ejercicio, que es el ejercicio 6, yo lo voy a grabar ahora como 6 ejercicio 6.1, para no perderlo. Para no perderlo, digo yo. Entonces, ahora, lo primero que uno hace, la primera instrucción que pone en cualquier programa, son las importaciones. Import mat. Listo. Tengo la biblioteca importada. Necesito el número, perfecto. Necesito el exponente, perfecto. Pero ahora no necesito la potencia. Porque ahora voy a ir calculando el exponente desde 0 hasta el que necesito. Y voy a escribir, vamos a hacerlo igual que en el caso anterior. Voy a escribir mat. Así se ejecutan las funciones, invocando el nombre de la biblioteca, mat. Y ahí aparece el listado completo de bibliotecas. ¿No? POU, ¿cuál es la base? 2, ¿cuál es el exponente? La variable exponente. Y ya no tengo que calcular esto porque la función me está calculando eso y solamente le sumo 1 más el exponente. Si esto yo lo ejecuto ahora y le pedimos el 10, le pido el 10 acá, me los tira de esa forma, ¿ven? Rápidamente. Menos cálculo, la pega la hizo la función. Pero fíjense que esto lo tira como número decimal.
Si yo esto lo quisiera ahora como número entero, uso el mismo truco, pues le pongo int, porque yo sé que las potencias de 2 son todas enteras, y tengo eso. Ahora ejecuto, le digo 10. ¿A dónde puse el 10? ¿A dónde puse el 10? Le pongo el 10 y ahora nos tira sin decimales. Ah, pero ahora lo quiero también que quede más bonito, como lo hicimos delante. 2 elevado a exponente es igual a eso. Y ahora me va a quedar en pantalla esto mucho más bonito. Oh, me faltó aquí un... Ah, nada que ver, pues tengo ese INT ahí. Ese INT va acá. Me equivoqué al copiarlo. Ejecutamos ahora, número 10. 2 elevado a 0,1, 12. Y ahí tenemos todas las potencias. Se puede hacer de otras formas también. Ustedes pueden calcular lo que se les antoje con las potencias o con la función matemática, con todas las funciones matemáticas que hay. Profe, ¿Sí? ¿puede subir un poquito, por favor? El código. Ahí. Ah, ya. Ya, ya. Gracias. Voy a dejarlo al tiro en el GitHub por si acaso. Tengo estos dos ejercicios. Y ahí están arriba los mismos ejercicios que hice yo, los tienen ustedes ahora disponibles para su uso. Para su uso y abuso. Ya, en esa biblioteca MAT hay un montón más de cosas interesantes a resolver. ¿Ah? De hecho, hay unas bibliotecas que no son las estándares. No hay biblioteca estándar. Una de las que nosotros más vamos a utilizar es una biblioteca llamada biblioteca Matplotlib, que esa biblioteca no es estándar y hay que instalarla. Les voy a comentar un poco esa biblioteca porque sí o sí la van a usar durante toda la vida. Matplotlib, esa biblioteca. Esa biblioteca es para Python, para hacer gráficos. Hay hartas formas de hacer gráficos. De hecho, hemos jugado harto con estudiantes haciendo gráficos. Y esos gráficos pues son grabados y generados un JPG, un PNG o cualquier formato de estos para poder pegarlo después en sus propios informes que ustedes pueden hacer en física, en química o en matemática que les pidan gráficos bonitos. Ustedes pueden trabajar con estos gráficos. Pueden trabajar con gráficos 3D, pueden con gráficos normales de línea, con varios gráficos en una misma zona, con imágenes, donde ustedes agreguen alguna cosa, con estos de gráficos de colores o de pseudocolor, o de temperatura también le llaman, con histogramas, con esto dibujar el camino que usted quisiera nomás ahí, y tridimensionales, elipses, barras, tortas, tablas, nube de puntos. Ah, y también le pueden poner guía aquí como para ir avanzando esto más, curvas con llenado. Todas estas cosas se pueden graficar. Todo este tipo de gráficos se pueden graficar. Aquí hay un ejemplo. Si ustedes lo copiaran, les va a dar muchos errores. ¿Por qué? Porque no tienen la biblioteca Matplotlib instalada ni la biblioteca nunca instalada. Deberían instalarlas previamente para hacer estos ejemplos. Si no les funcionan, ¿cómo se instala una biblioteca? Como les dije yo, se van aquí al, a la consola. En la consola ponen pip, 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 la palabra install y el nombre de la biblioteca. Por ejemplo, Matplotlib, que eso lo tienen que hacer ustedes. Si yo lo hago acá, me va a decir que ya está instalado.
Todas estas cosas me dicen para que requerimiento ya está satisfecho, requerimiento satisfecho. Es decir, cuando instalan Matplotlib, instala un montón de bibliotecas. ¿Ah? ¿Se hace en el Él se la CMD, instala profe? en el CMD, siempre y cuando hayan instalado bien el Python. ¿Ah? Ah, ya, ya. Ahí bueno, pruébalo en todo caso y si te dice que hay error es porque hay que instalar el pip primero. Pero si instalaron el Python siguiendo las instrucciones que les di yo en el video, donde había que marcar una parte que decía quiere instalar el pip, entonces estaría listo. Pueden Ah, ya, instalar, profe. pueden instalar, por ejemplo, a ver, pip install numpy, otra biblioteca. También yo sé que está instalada. Esta me tiró eso, me dice realmente el requerimiento ya ha sido satisfecho y numpy está instalado en esa dirección. Ahora, si no, lo van a instalar. Ahora, si la biblioteca no existe porque le ponen cualquier cosa aquí, le va a hacer ese mensaje. Es decir, significa que esa biblioteca no existe o ya fue desechada. Existen, vuelvo a repetir, millones de bibliotecas. Cosa que usted ponga acá, por ejemplo, en biblioteca Python. Bibliotecas Python. La biblioteca está, las 20 bibliotecas de Python que son sencillamente irresistibles, las 15 librerías más populares para programar, librería o biblioteca, el mismo concepto en ese caso. Veamos qué nos dice este. Acepto. Requests, Scrappy, y aquí explica más o menos para qué les puede servir. Si está involucrado en la web Scrappy, esta biblioteca que debe manejar sí o solo si. La web Scrappy es cuando ustedes están sacando información o escarbando desde Internet. Tienen que estudiarla nomás, pues. Ustedes sigan los tutoriales y no y van a tener ningún tipo de problema. La NumPy, la SciPy, la Matplotlib, ojo, y esta, la Pygame. Pygame es una biblioteca para hacer juegos en Python. Ustedes pueden hacer varios juegos en Python. De hecho, si la quieren instalar, tienen que poner pip install pygame y después empezar a ver los tutoriales que hay en internet para ver cómo pueden hacer cosas. Ya está instalado, en todo caso, en el caso mío. Profesor, Sí, en Windows es la que dice símbolo del sistema, ¿o no? exactamente. Ah, vale, vale. Exactamente. Ya, y una vez que tengan esa acá, en delante de la sección que tuvimos recién, instalamos, o sea, copié un programa. Está en un ejemplo ahí de Pygame que permite, este es un programa que ejecuta la biblioteca. Miren, si lo primero dice, este está importando dos bibliotecas, la sys y la Pygame. Ojo con eso. Instala dos bibliotecas y lo único que hace es que dibuja una pelota, porque hay que incorporar una pelota, que yo la tengo acá, que es esa, pero que quedó muy requete contra grande y necesito una pelotita más chica. Una pelotita más chica. ¿Cómo la puedo achicar la pelota? Que no la quiero. No quiero abrir ninguna otra cosa que no sea vista previa. A ver. Ajustar tamaño. La vamos a dejar en 100. Ya. Ok. Ahí se achicó. Ahí la achiqué. Aquí debería estar chica ya. Sí, ahí está más chica. Ya, ahora,
en el programita este de juego, le pueden echar una miradita ustedes que ya está completamente en su GitHub por si acaso. Lo voy a ejecutar. No. Se abrió esta cosita aquí abajo, ¿ven? Ahí está la pelota. Ojo, no hace nada más que rebotarnos, pareció a la primera cosa que hacíamos en Scratch, ¿se dan cuenta? Y ahí se fue la pelota. Pero hay varios, si ustedes buscan acá en internet, ejemplos Pygame. Y van a empezar a tratar de cómo hacer un Pygame en 10 minutos. Este fue el que bajamos recién. Es ese programa. Ahora este de acá sí ya tiene control de eventos. Es decir, si te apretaron alguna tecla, la tecla para arriba, la tecla para abajo, va a poder bajar. Y la idea es la misma casi que la que tenían ustedes en Scratch. Así que ahí tienen varios elementos, varios juegos. Programar juegos arcade en Python, juegos Python. Entonces aquí tienen. Vuelvo a repetir, hay bibliotecas para el que quiera. La idea es cómo van inventando ustedes el juego. Esa es la biblioteca Pygame. Vuelvo a repetir, existen muchas, ¿ah? Pygame. PyGlet es un motor de animación y creación de juegos 3D. Este es el motor con el que se desarrolló el juego que más dinero ha generado en YouTube, Minecraft. Tengo idea. No estaba el link. Hay que buscar esa biblioteca entonces. Busquémosla. Se llama ¿cuánto era? PyGlet. PyGlet. Biblioteca PyGlet. Alguna de estas pues ya desaparece, ¿no? Es una librería. Ahí hay que irse a GitHub para leer la documentación. O sea, es una cosa complicada, entonces no es tan simple. Si ustedes se van al GitHub de este tipo, ahí está todo eso. Se dan cuenta igual como el GitHub que tengo yo, pero está acá. La documentación y todo. Así que si quieren hacer un Minecraft, ahí está. Vuelvo a repetir, hay muchas bibliotecas. Las que usted, para lo que usted quiera, para matemáticas, para ciencias, para lo que se le antoje. Miren, está la Nose, un framework de testing para Python. Es utilizado por millones de desarrolladores de Python. Es totalmente obligatorio si quieres comprobar que todo funcione correctamente en tus proyectos desarrollados en Python. Ya, son las bibliotecas por si acaso. Eso es lo que tenía yo que mencionarles de las bibliotecas. Hay muchas más. Eso es lo que significa. Lo importante de la biblioteca, vuelvo a repetir, es que tienen que saber cuál es el nombre de la biblioteca, tienen que saber cuál es la función dentro de esa biblioteca que ustedes quieren calcular, algún valor, y qué parámetros debe pasarle a la función para que ella me devuelva el valor indicado. Lo mismo que una función matemática. Debo saber cómo se llama la biblioteca, debo saber cuál es la función dentro de esa biblioteca y debo saber qué parámetros o argumentos debo pasarle a la biblioteca para que ella me devuelva un valor que en el fondo aquí era un float y yo lo transformé en entero. ¿Queda claro? ¿O no queda claro? Parece que queda Sí, claro. profe. Ya, así que ahí tienen ese ejercicio. También teníamos otros más.
Este lo saltábamos al 7, estábamos en ese. El 8. ¿Cómo se le ocurre a ustedes hacer esa figurita? Leer un 3 y leer un 5 para escribir 3 líneas y que cada línea tenga 5 asteriscos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo desarmo el problema? Recuerden lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo lo desarmo? Tengo claro que tengo una línea, 2 líneas, 3 líneas. Por lo tanto, estoy iterando 3 veces, porque si aquí me hubiesen dicho 40, tendría 40 líneas. Por lo tanto, estaría iterando 40 veces. Pero además me dicen que el ancho es 5, es decir, también estoy iterando hacia el lado. Por lo tanto, hay dos formas de hacerlo. Una es iterando inicialmente las filas y dentro de las filas comenzar a iterar las columnas. Es decir, como quien recorre una matriz de matemática. Y la otra alternativa es usar otro truco de Python que me genero una variable con ese largo y hago una pura iteración, un solo while. Esos dos ejercicios, por si acaso, están acá en el 8, acá. ¿Están ya en el GitHub de ustedes? Ahí está el primero. Échenle una miradita. Si yo digo la altura 3 y el ancho 5, ahí está el ejercicio hecho. Si esto lo ejecutamos y yo digo altura 10 y ancho 20, ahí está el ejercicio. Pueden ejecutar las veces que quieran, con los valores que quieran. Está. Y hay una variación. Eso, que se achicó mucho más el código. Fíjense que este de acá tiene un while que ve las filas y dentro de las filas recorre las columnas. Ojo con eso, igual como cuando recorremos una matriz en matemática. Pero este otro tiene un puro while. Pero lo que hace es que genera una variable llamada línea usando este truco de Python, multiplicando el ancho por el asterisco, es decir, está copiando esa cantidad de asteriscos, lo que diga ancho, y lo va a dejar en la variable línea, y por lo tanto ahora voy a tener un solo while no. Esa es la idea. Si yo ejecuto esto, el resultado va a ser el mismo. En pantalla va a ser el mismo. Lo que pasa es que internamente es distinto. Pero ¿qué es lo que me interesa a mí? Es el resultado final que tienen ustedes. Ahí tienen un ejercicio más interesante a trabajar. Después, tomando en cuenta lo que vimos acá, traten de repetir esto. Y traten de hacer este que está acá. Ese está desplazado en 1 por si acaso. Lo remuevo más para allá. Debe estar a esta misma altura que este que está aquí. Por si acaso. Pero me quedó chisporroteado. Ya, eso es lo que yo tenía que comentarles hoy día. Les dejé hartos ejercicios. No sé si hay alguno más que reemplazar. Sí. Ya, ahí están todos los ejercicios hechos, listos en su GitHub. Pueden probar. ¿Por qué me interesaba hacer varios? Porque quiero que ustedes los tomen, los lean, traten de entender lo que están haciendo, porque la prueba del próximo jueves es eso. Yo voy a poner unas instrucciones como esta y le voy a decir, ¿qué muestra en pantalla? Generalmente un puro número, una cosa así. ¿Qué muestra en pantalla? ¿Qué muestra si yo le ingreso este valor? ¿Dónde está el error? No les voy a preguntar qué hace el input, qué hace el input y cosas por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Se me pueden retirar entonces nomás, que ya son las 6:30, pasadito, así que vayan al balonce, vayan a la loza primero. Si alguien tiene alguna duda, que hable ahora o calle para siempre.